Profundicemos nuevamente en el libro de Hebreos. Nuestro título general es Sustancia y Sombra. He titulado este capítulo Caída. Y antes de comenzar, tengamos una palabra de oración. Padre, estamos estudiando tu palabra junto con tu Espíritu Santo y oro para que nos ayudes e ilumines y nos des las joyas que necesitamos descubrir. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué lo llamamos caída? Porque este es un capítulo con una advertencia muy seria. Así que el capítulo 6 es en realidad un capítulo aterrador para algunas personas. Y una comprensión errónea de lo que se dice puede llevar a profundidades de desesperación, y de hecho muchas almas se han aterrorizado por lo que creían que decían. John Bunyan, uno de ellos, en algún momento también se despertó por estos versículos, pero cuando estudió la historia del pueblo de Dios y los pecados del más grande de estos, sus esperanzas revivieron. Así que tenemos que ser muy cuidadosos, porque es fácil tomar un versículo sacado de su contexto y luego usarlo para golpear a la gente hasta la sumisión y crear miedo. En la Edad Media, esta era una muy buena arma para usar. Antes de comenzar, por lo tanto, con las advertencias en el capítulo 6, veamos primero algunas de las promesas de Dios para que seamos fortalecidos para acercarnos a estos versículos. El Salmo 77:7 dice: ¿desechará el Señor para siempre? Y es una pregunta retórica. ¿Y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Así que aquí tenemos preguntas retóricas. La respuesta a cada una de estas obviamente es no. Dije: enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Así que a veces nos encontramos en posiciones donde las cosas no van bien, y es en estos momentos que tendemos a olvidar cómo Dios nos guió en el pasado. El versículo 12 dice: meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Así que esa es la solución a esos momentos de depresión. Es meditar en la palabra. Recuerda lo que pasó en el pasado. Recuerda cómo Dios te guió o nos guió en el pasado, y habla de sus hechos. Oh Dios, tu camino está en el santuario. ¿Qué Dios es tan grande como nuestro Dios? Aquí hay otro pequeño matiz, otra pequeña joya que nos dice: si quieres entender cómo Dios opera, estudia el santuario. Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Y si observamos a los hijos de Jacob y José, esa historia no es muy brillante. Si recordamos lo que hicimos la última vez en el capítulo 5, Pablo amonestó a los creyentes hebreos a alejarse de la leche espiritual que estaban bebiendo, y tuvieron que recurrir a un alimento más fuerte, necesario para el crecimiento cristiano. Así que ahora en el capítulo 6 los exhorta a trascender los principios elementales de la fe y a profundizar en los misterios de Cristo. Y eso es lo que debemos hacer. Algunas personas están tan satisfechas con la mediocridad cuando hay todo un mundo por descubrir. Están muy felices de sentarse dentro de un pequeño círculo de conocimiento. Por eso estos versículos iniciales son muy interesantes cuando llegamos al capítulo 6.
Él dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. ¿Qué significa eso? Dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Deberíamos descuidar los principios de la doctrina de Cristo? Obviamente no. No es a eso a lo que se refiere. Está hablando de los principios elementales, las cosas generales que sabemos. No deberíamos quedarnos ahí. Son importantes. Son como un cimiento sobre el que construyes. No desechas el cimiento después. Continúas con la construcción, pero debes asegurarte de que el cimiento sea sólido. Pero no te quedes ahí. De lo contrario, no tendrás una casa. Así que deberíamos dejar esos principios elementales de la doctrina de Cristo y vamos adelante a la perfección. En otras palabras, hay más por descubrir y la perfección la encontramos solo en Cristo. Así que necesitamos profundizar. Y luego dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. ¿Hay algo malo con el arrepentimiento de obras muertas? Absolutamente no. Entonces, cuando has descubierto la verdad y te has arrepentido de tus pecados y has desarrollado la fe hacia Dios, ¿eso es suficiente? Nos quedamos ahí. De la doctrina de bautismos. Ahora, esta palabra bautismos aquí es una palabra única e implica los lavamientos. Implica tal vez incluso que el bautismo de Juan era practicado en la época de los judíos. Es más que un bautismo en particular. La imposición de manos era una actividad muy importante en la iglesia primitiva y por lo tanto se transfería la autoridad. También se imponían las manos sobre animales para sacrificio, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Básicamente lo que Pablo dice en los versículos 1 al 3 es que ahora que han aprendido los principios elementales del cristianismo, ahora que se han dado cuenta de que deben arrepentirse de las obras muertas, que deben desarrollar fe en Dios, que han pasado por los bautismos y entienden lo que significaban todos estos temas, la imposición de manos ha recibido el poder para poder predicar a Cristo eficazmente. ¿Saben sobre la resurrección de los muertos? Recuerden que los saduceos y los fariseos estaban en desacuerdo sobre estas cosas, así que entienden estas doctrinas y entienden el juicio eterno, cuál es el resultado de la rebelión. Sí, todas esas cosas son importantes y las hacemos si Dios nos los permite. Entonces deberíamos ir a un nivel superior. Tenemos que preguntarnos, ¿cuántos hay en la iglesia están satisfechos con la doctrina, sabiendo bien que los 10 mandamientos está vigente y que el sábado sigue vigente? Hay un juicio que viene y conocemos todas estas doctrinas, pero no hay vida porque tomas esas doctrinas y las conviertes en un ritual tan cierto como los judíos las hicieron un ritual. Así que bajo las regulaciones del Antiguo Testamento había ciertos rituales típicos que apuntaban a una realidad mayor y necesitamos estudiarlos. No podemos simplemente quedarnos con el ritual. Y también Dios ordenó que realicemos este ritual, así que sigamos adelante y hagámoslo. ¿Qué significa? ¿Cómo conduce a un crecimiento espiritual? Debemos estudiar más profundamente. No podemos quedarnos con lo elemental, debemos ir a lo sublime. Por lo que estos incluían lavamientos, bautismos, la imposición de manos sobre animales de sacrificio, tipificando la fe hacia Dios y en la promesa del Salvador, que sería nuestro mediador en el juicio. Y cuando estas actividades se convirtieron en rituales, perdieron su poder para convencer y se deterioraron en ceremonias. Sigamos adelante hacia la perfección. Internalicemos la realidad que es Cristo y su justicia. Y luego vienen los versículos aterradores que muchos han malinterpretado hasta cierto punto.
Y estos tratan en gran medida de aquellos que habían sido iluminados en cuanto al significado de estos rituales, que se habían apartado de ellos hacia la luz gloriosa solo para volver al revolcarse del formalismo, rechazando la verdad como es en Jesús. Muchas de las naciones judías habían sido casi persuadidas, pero cerraron los ojos a la verdad. Pero los siguientes en los versículos a continuación habían sido iluminados. Así que esto es todo el propósito, porque las personas están tan inclinadas a ir con las masas y a pegarse al ritualismo que tienen miedo de aventurarse en esa área. Sublime ese momento. Cuando entendemos lo que estas cosas significan. Y en el libro de Hebreos, Pablo les advierte, ¿por qué quieren seguir con la leche? ¿Por qué no pasan a la comida sólida? Y creo que esa misma pregunta debería hacerse también a la iglesia en nuestra época. Así que veamos esos versículos, Hebreos 6:4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Ahora, ¿qué significa esto? Es imposible que los que una vez fueron iluminados, en otras palabras, no les está hablando a personas ignorantes, les está hablando a personas que una vez fueron iluminadas, recibieron un conocimiento de la verdad. No solo la recibieron, sino que gustaron del don celestial. En otras palabras, participaron del derramamiento del Espíritu Santo. Así que algunos de esos primeros cristianos que habían salido del judaísmo estuvieron en la experiencia del Pentecostés y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Habían sido parte integral de él y habían gustado la buena palabra de Dios. La estaban predicando. Y el poder del mundo venidero habían ejercido ese poder. Pisotearon escorpiones, por así decirlo, si se apartaran. Ahora, ¿es posible? Bueno, hablamos de eso la última vez. Incluso los discípulos que habían sido iluminados, que habían gustado del don celestial, que habían sido partícipes del Espíritu Santo, que habían gustado la buena palabra de Dios. En otras palabras, habían internalizado a Cristo, habían estado con Él durante 3 años y medio y habían ejercido los poderes del mundo venidero. Incluso ellos estaban inclinados a volver al ritualismo, incluso ellos. Y algunos no fueron corregidos o no estaban dispuestos a ser corregidos y volvieron al revolcadero. Es como un cerdo que regresa a su revolcadero o un perro que regresa a su vómito. Y crucifican a Cristo de nuevo y lo exponen a vergüenza pública. Así que este es un problema muy serio. Puede suceder y puede sucedernos a todos nosotros. Y muchos en la iglesia hoy están en la misma posición. La religión se ha convertido en un ritual. Vas a la iglesia en sábado, crees en la resurrección, crees en todas estas cosas, pero no has internalizado lo que realmente significa. Así que, si tuviéramos que resumirlo en mis propias palabras, diría que fueron iluminados, entendemos por los versículos, que fueron partícipes del Espíritu, del derramamiento del Espíritu, fueron convencidos de pecado, justicia y juicio. Experimentaron el poder del Evangelio, probaron la palabra de Dios, pero lamentablemente no la internalizaron.
Y cuando el Espíritu les suplicó, volvieron al formalismo de los ritos y ceremonias, negando su poder. En otras palabras, se aferraron a la sombra, negando su sustancia. Se apartaron. No es suficiente tener un conocimiento intelectual. Si ese conocimiento intelectual no se aplica al corazón, corremos un grave peligro. Hay una gran diferencia entre caer y apartarse. Y aquí es donde reside nuestra esperanza. Debemos recordar que las palabras de Pablo, que Pablo usó en esos versículos, son apartarse. Pero hay una gran diferencia entre caer y apartarse. Por ejemplo, Moisés cayó, Jacob cayó, Sansón cayó, David cayó, Salomón cayó, Pedro cayó, y podría seguir interminablemente con esa lista. Pero no se apartaron. Y ese es el quid de la cuestión. Su caída fue temporal. El apartarse es permanente. Luego se vuelve imposible regresar porque has crucificado a Cristo de nuevo. Así que necesitamos entender la diferencia entre caer y apartarse. Aquellos que temen caer en la categoría de esos versículos muestran señales seguras de que no se aplican a ellos. Cuando la conciencia está en silencio, entonces debemos temer. Déjame darte un ejemplo. Una vez tuve una joven que vino a mí y me dijo que su vida había terminado y estaba terminada. Había cometido un pecado contra el Espíritu Santo y estaba perdida para toda la eternidad. Se había apartado. Le pregunté, ¿por qué se sentía así? Y ella quería decírmelo y le dije que no necesito saber los detalles. No soy un sacerdote con el que necesitas que se confiese. Pero ¿por qué sientes que has ido demasiado lejos? Ella fue demasiado lejos en lo que fuera que sintió que transgredió. Así que le dije, ¿y te sientes mal por eso? Y ella dijo, sí, me siento increíblemente mal por eso y siento que estoy perdida. Bueno, el hecho mismo de que te sientas tan mal al respecto significa que no estás perdida, porque significa que el Espíritu Santo todavía te está hablando. Y si el Espíritu Santo todavía te está hablando, entonces no has cometido pecado contra el Espíritu Santo. En cualquier caso, el pecado contra el Espíritu Santo es decir que lo que es de Dios es del diablo. Así que, en gran medida, algunos de los líderes religiosos en el tiempo de Cristo, cuando lo acusaron de ser el diablo y realizar sus obras por el poder del diablo, estaban bailando al borde del pecado de pecar contra el Espíritu Santo. En otras palabras, si dices que lo que es de Dios es del diablo, ahí es donde reside tu peligro. Así que ella no se había apartado, había caído. Pero también lo habían hecho Moisés, Jacob, Sansón, David, Salomón, Pedro, etcétera, etcétera. Así que necesitamos entender lo que realmente significan estos versos, porque Dios no se contradice. En Él hay abundancia de perdón. Salmo 133 dice, Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Entonces nadie se salvaría. Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas en la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Así que debemos equilibrar la palabra de Dios con las promesas, las advertencias y las promesas. Ahora, las promesas no son una excusa para el pecado, pero si tomamos el pecado de David como ejemplo, ese fue un pecado bastante drástico. No solo cometió adulterio, sino que también cometió asesinato. Y contempló en su cama cómo cometer este asesinato y salirse con la suya. Fue un crimen atroz.
pero se arrepintió con un verdadero arrepentimiento, un dolor por su pecado. Y el Señor no se burló de su iniquidad. ¿Aceptó las consecuencias? Sí, lo hizo. Afectó todo su reinado. Pero sin embargo, su iniquidad no fue burlada en su contra. Entonces, John Bunyan una vez estuvo perplejo por estos versículos en el libro de Hebreos y escribe en su libro Gracia abundante al primero de los pecadores: ahora mi corazón comenzó a doler de nuevo y a temer que podría encontrarme con una decepción al final, por lo que comencé con toda seriedad a examinar mi anterior consuelo, porque se había relajado en su cristianismo, y a considerar si alguien que había pecado como yo podía confiar con confianza en la fidelidad de Dios, establecida en esas palabras por las que había sido consolado y en las que me había apoyado. Pero ahora fueron traídos esos dichos a mi mente, porque es imposible para los que una vez fueron iluminados, que gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, si se apartan, ser renovados otra vez para arrepentimiento. Citando aquí Hebreos 6:4 al 6. Así que estos grandes reformadores, todos pasaron por las mismas situaciones que cualquier cristiano siguiendo sus pasos. Él continúa diciendo que si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda espera de juicio y de hervir el fuego que ha de devorar a los adversarios. Citando Hebreos capítulos 10, 26 y 27. Como Esaú, que por un bocado de comida vendió su primogenitura, ya sabes cómo después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, porque no halló lugar para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Y cita Hebreos capítulo 12. Así que está reflexionando sobre estos versículos en su mente, y luego llegó al pensamiento: ¿descartará el Señor para siempre y no será favorable? ¿Su misericordia se ha ido para siempre? ¿Su promesa falla para siempre? ¿Se ha olvidado Dios de ser misericordioso? ¿Ha callado en su ira sus tiernas misericordias? Entonces cita los salmos que acabamos de leer, y todos pasan por estas luchas. Hay más promesas en el Salmo 77. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con su ira sus piedades? Dije: enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Contempla cómo Él guió en el pasado, y no dejaremos de poder afrontar el futuro. El versículo 11 dice: me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Tenemos el mismo consejo y el espíritu de profecía. No tenemos nada que temer el futuro, a menos que no olvidemos cómo Dios nos guió en el pasado. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. No vayas y te sientes en un bulto de miseria. Levántate y habla de las cosas del Señor, y el Señor te levantará. Oh Dios, tu camino está en el santuario. ¿Qué Dios es tan grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y José. Eso no lo debemos olvidar. Que Dios no nos compró con las agonías de Getsemaní y la cruz para entregarnos. Según de Corintios 12:9 dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad.
nos sentimos inadecuados y débiles. Esa es la mejor posición en la que podemos estar. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Así que, si puedo resumir, diría que los pasajes temibles no se aplican a aquellos que luchan con Dios por sus deficiencias y fracasos, porque el Espíritu Santo no los ha abandonado, pero sigue suplicándoles. Es cuando la voz de la conciencia se silencia y el bien se llama mal, que se puede hacer la aplicación, porque Dios no lo hará. Y luego Mateo 12:20 da lo que Dios no hará. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio. Dios no aplastará ese último trocito de fuego que aún arde. No, Él lo reavivará si se lo permitimos. Así que es por los frutos que debemos juzgar. Si alguien está deprimido, si alguien está en un estado de agitación, esa persona necesita ayuda. Debemos ser capaces de distinguir los frutos. Así que si continuamos con el capítulo 6-7, en el libro de Hebreos leemos: porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Así que observen cómo crecen las plantas y observen el crecimiento de aquellos que deseamos criticar o corregir. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Así que es esta hierba que está creciendo, esta planta es útil, está luchando, da fruto o da espinos y zarzas. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Aunque Él los amonesta, también los anima. Así que dice: estoy convencido de que hay cosas mejores de las que me he estado quejando, pero solo, ¿sabes?, sacude. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndolos aún. Sí, muchos de nosotros ministramos y hacemos buenas obras, pero las buenas obras no nos llevarán al cielo por sí solas. No estoy diciendo que no hagas las buenas obras, por supuesto, hazlas, pero ese no debería ser todo el enfoque de tu religión. Si no trasciende a un nivel más alto de gratitud hacia Dios y tus buenas obras son una consecuencia de esa gratitud hacia Dios, entonces se quedan con las obras y no conducirán a nada. Ahí es donde están los filántropos en este mundo. Creen que pueden seguir pecando, incluso pecar públicamente y luego hacer las paces con la filantropía. Eso no significa nada. El versículo 11 dice: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Así que no dejen de hacer buenas obras, no dejen de ministrar a los santos. Hagan lo que es correcto, pero crezcan en su experiencia cristiana. Así que solo la fe y la paciencia pueden heredar las promesas. Solo cuando Abraham hubo soportado pacientemente, recibió la promesa. Versículo 15. Así que si continuamos con el versículo 12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. No se den por vencidos. Si caen, levántense. Sigan. Hagan las buenas obras, que no traen salvación, sino que son una consecuencia de la salvación. Incluso si Roma dice que eso es una anatema, el versículo 13 dice: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo:
De cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Ahora, si lo piensas, ¿cuánto tiempo tuvo que esperar esa promesa? ¿Se desanimó cuando Sara no tuvo un hijo? Sí, se desanimó. ¿Intentó resolver el problema él mismo? Absolutamente. ¿Se metió en problemas por eso? Absolutamente. Pero finalmente la promesa llegó, aunque creyó que era demasiado tarde, porque ella ya no podía tener hijos. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Así que cuando la gente en la tierra hace un juramento y dice que juro que esto es así, o esto se hará, entonces esa es la mayor afirmación que pueden dar. Pero Dios juró por sí mismo, y no puede haber nada más grande que eso. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Entonces, ¿para quién es esta promesa? ¿Es solo para Abraham? No, dice para los herederos de la promesa. Ahora, ¿quiénes son los herederos de la promesa? Aquellos que tienen la fe de Abraham. Son herederos según la promesa. Así que esta promesa se extiende hasta el Israel espiritual, se extiende a ti y se extiende a mí. Así que aquellos que son ricos y han aumentado sus bienes y no tienen necesidad de nada, no pueden comprender el valor de las promesas. De hecho, si el reino de Dios no es nuestro gran deseo, entonces nuestra conexión con Dios es tenue, por decirlo menos. Y si piensas en eso, ¿cuántas personas cuando dices que creo que Jesús viene pronto, responderán inmediatamente que no, eso no va a suceder, todavía falta mucho? Pero recuerda que es el siervo malvado quien dice que el Señor retrasa su venida. En el espíritu de profecía que leemos, si confiamos en las promesas que Dios ha dado en su palabra, podemos marchar con seguridad hacia adelante a pesar de las aparentes dificultades. El Señor nos brindará ayuda mediante hombres que, movidos por el Espíritu, suplirán nuestra necesidad. Cada programa que sinceramente busque el avance en la obra de salvar a las almas que perecen tendrá éxito. ¿No es esa una promesa asombrosa? La encontramos también en la palabra: mi palabra no volverá a mí vacía. Debemos reconocer las providencias especiales de Dios. El Señor nos autoriza a orar y declara que escuchará las oraciones de aquellos que no confían en su propia finita sabiduría, sino en el poder infinito. Él responderá la oración. Incluso si parece que no está respondiendo la oración, eso es responder la oración. Será honrado por aquellos que se acerquen a Él y le sirven fielmente. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Por eso creo que el libro de Hebreos es tan importante para el tiempo en que vivimos. Tiene advertencias, pero también un gran estímulo. Hebreos 11:16, si podemos adelantarnos un poco, dice: pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Ahora sé que este es Hebreos capítulo 11, pero encaja aquí con los pensamientos de Hebreos capítulo 6. Y siempre me asombra este versículo porque dice: Dios no se avergüenza de ser llamado su Dios. ¿Por qué? Porque se les preparó una ciudad. Es asombroso. En otras palabras, si anhelas con todo tu corazón este mundo y no puedes esperar la venida del Señor, quieres estar allí y ya no aquí. Si tienes esa mentalidad,
entonces Dios no se avergüenza de ser llamado tu Dios. Eso es bastante interesante. En otras palabras, son las pruebas, las dificultades, el rechazo y la enfermedad lo que a menudo incentivan el anhelo por una tierra mejor. Así que Dios a veces permite el rechazo, permite la enfermedad, permite todos estos incentivos para que haya un anhelo por una tierra mejor. Y si miramos el mundo de hoy, cualquiera que mire este mundo hoy seguramente debe anhelar una tierra mejor. ¿Y por qué quieren convertir esta en la tierra de sus sueños cuando podemos verla yendo a la perdición? Pero el amor a Dios y su justicia es un mejor motivo. En otras palabras, ¿anhelas un país mejor porque éste está tan miserable? ¿O anhelas un país mejor porque quieres estar con Dios? Sin embargo, ser despojado de las anclas mundanas es a menudo lo que se necesita para llevarnos al mejor camino. Básicamente podemos decir, oh bendita pérdida, porque nos enseña el valor de la verdadera riqueza. A veces no nos damos cuenta del valor de la verdadera riqueza hasta que la perdemos. Las promesas de Dios son inmutables. Dios no puede mentir. Confirmó la promesa con un juramento a la máxima autoridad del universo, es decir, a sí mismo. Y por 3 promesas se comprometió a sí mismo: la promesa de la tierra, la descendencia y la bendición para todos los que tuvieron la fe de Abraham. Nosotros que somos la descendencia espiritual de Abraham, somos bendecidos con él. Así que esta promesa de la descendencia es muy importante porque Pablo en otros lugares dice que es singular. Se refiere a Jesucristo. Así que Romanos 4:16 dice, por tanto es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es la de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Así que las promesas de Dios son confiables, son inmutables, debemos aferrarnos a ellas con todas nuestras fuerzas, son sólidas, son inmutables, son un ancla segura y si ejercitáramos nuestra fe, descubriríamos que todas estas palabras son absolutamente ciertas. Segunda de Corintios 6:10 dice, como entristecidos, mas siempre gozosos. Parece una contradicción en términos, pero es absolutamente cierto. Entristecidos por la situación del mundo, entristecidos por nuestra propia situación, pero aún con esperanza. Gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos. No, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Hebreos 6:17, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por 2 cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta de nosotros. 2 cosas inmutables. Estaba la promesa y estaba el juramento. Ahora, si Dios hace una promesa, eso es inmutable. Si Dios la confirma como un juramento, es aún más inmutable, si eso fuera posible. Así que la esperanza está ligada a la fe. La fe acepta como un hecho lo que no se ve, pero la esperanza anticipa que te llegará. Así que la Biblia está llena de promesas. Y la Biblia te dice que te apropies de las promesas por fe. Y si tienes esperanza, entonces crees que esas promesas en realidad son para ti. Siempre me interesa cuando la gente dice, por favor, oren por mí, porque no tengo esa conexión
con Dios. Si te sientes así, entonces deberías leer el texto donde Dios dice que conoce incluso al gorrión que cae y al más leve llanto del más débil de sus siervos es el que más fuerte resuena en sus oídos. No es el fariseo orgulloso quien obtiene su atención, es ese otro el que obtiene la atención. Sin embargo, la relación está por encima de lo material, por lo que su relación es la prioridad. Desarrolla una relación. ¿Cómo desarrollas una relación? Al caminar con esa persona, al comunicarte con esa persona, al experimentar lo que esa persona está diciendo realmente tiene sustancia. Así es como desarrollas la fe y la confianza. Si no pones tu pie en el Jordán, nunca sabrás que las aguas pueden retroceder. Así que déjame decirlo de esta manera, anhelar una casa está subordinado a anhelar un hogar. Si tu situación aquí es mala y tú quieres una mejor situación o tu riqueza se ha ido y quieres vivir en un mundo donde no haya problemas en términos de riqueza, ese no es un motivo suficientemente bueno. Es como querer una casa, pero es mejor anhelar un hogar, un hogar. Una casa sin una relación que la llene nunca puede ser un hogar. Así que nuestro hogar definitivo proviene de nuestra relación con Dios. Y tenemos que practicar eso aquí en esta tierra. De modo que cuando llegamos al cielo, ya tenemos una relación. Así que encontrarnos cara a cara con Jesús es la esperanza máxima. Ahora, siempre tenemos un quiasmo que analizamos en cada capítulo. Así que echemos un vistazo a la estructura quiástica en el capítulo 6. Y de nuevo tiene una estructura ABC y la A la inversa. Hebreos capítulo 6:12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Y si vamos a la antítesis de eso, Hebreos 6:17, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. En otras palabras, aquellos que heredan la promesa. Así que en A has heredado la promesa y en el versículo 17 tienes herederos de la promesa. La inmutabilidad de su consejo lo confirmó mediante un juramento. Así que tenemos la estructura sándwich, luego vamos a B, Hebreos 6:13, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Así que si bajamos a los versículos 15 y 16, la contraparte, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Así que tienes la misma redacción, tienes la promesa, tienes el juramento, tienes el mayor. Y para ellos el fin de la controversia es el juramento para confirmación. Así que ahora el sándwich nos lleva la carne en el sándwich C, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Así que la promesa es el centro y lo que la rodea es la promesa y el juramento y la sustancia de la promesa está en el centro. Un quiasmo es un estilo literario maravilloso y es una lástima que la humanidad ha perdido este tipo de estilo de escritura. Con respecto a la promesa y el juramento a Abraham, Wesley comenta sobre Hebreos 6:18 y dice, por dos cosas inmutables, su promesa y su juramento. En ambos casos, era imposible que Dios mintiera y para que tengamos un fuerte consuelo, disipando toda duda y temor quienes han huido, después de haber sido sacudidos por muchas tormentas para asirse de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Y cuál es esa esperanza? En Cristo, el objeto de nuestra esperanza y la gloria que esperamos por medio de Él. A menudo escuchamos estas historias de niños que están en apuros y sus padres les han prometido traer ayuda y ellos esperan pacientemente a que ese padre venga y los ayude.
Y ese es el tipo de relación que debemos tener. Por eso Dios nos dio esta relación familiar para que podamos aprender a confiar. Es una lástima que tanta gente usurpe este privilegio para que haya una relación entre el esposo y la esposa y entre los hijos y los padres, y esa debe ser una relación de confianza, confianza absoluta, la misma confianza que debemos tener en Cristo. 1 Timoteo 1:1, Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Nuestra esperanza está en una persona, no una cosa. Abraham anhelaba una ciudad cuyo arquitecto y constructor era Dios. Pero ¿es la ciudad lo que él quería? ¿Qué pasaría si no hubiera nadie en la ciudad? Sería un lugar bastante solitario. Ahora, nuestra esperanza está en una persona y todo el objeto del libro de Hebreos es la sustancia. Y esa sustancia siempre es Cristo. 1 Juan 3:3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él, Cristo, es puro. Apocalipsis 1:9, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos. ¿Por qué estaba allí? Escuche atentamente. Por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. A la ley y al testimonio. Será que exactamente lo mismo al final. Seremos desterrados al antitípico Patmos porque nos mantenemos firmes a la ley y al testimonio. Santiago os dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. Así que continuamos con Hebreos capítulo 6, versículo 19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. En otras palabras, tienes acceso directo al propiciatorio de Dios en el velo. En el velo. Ven al propiciatorio de Dios. Ven al trono de la gracia. Confiesa tus pecados. Haz aquellas cosas que son el fundamento del cristianismo, pero crece más allá de ellas y no caigas de nuevo en el formalismo y hagas de tu religión un ritual. Donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, y dijimos que diríamos más sobre Melquisedec en el capítulo 7. Así que nuestra esperanza debe basarse en las promesas de Dios y sólo así pueden ser un ancla para el alma. Las promesas de Dios son confiables e inmutables. Si vamos a Juan capítulo 14, es uno de mis versículos favoritos de la Biblia. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuere, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar el lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esto es lo que Abraham anhelaba. Anhelaba estar en esas mansiones. No porque hubiera un edificio allí, sino porque había un ocupante con el que pudiera comunicarse. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. En otras palabras, si tienes esta relación, si internalizas ese pan, ese maná, entonces sabréis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El capítulo 6 parece desalentador para muchas almas, pero en realidad es la promesa más grande en todas las escrituras. Así que no nos desanimemos, trabajemos mientras haya un día para trabajar. Prediquemos
Recordemos las promesas de Dios, internalicemos las promesas de Dios, apropiémonos de ellas y esperemos con anhelo esa ciudad que Dios nos ha dado, prometido, será la morada de los que le aman, para aquellos que lo aman. Oremos. Padre Celestial, gracias por las promesas de Dios que son inmutables, las cuales se confirman con juramento, las cuales no se aplican a Abraham, sino que aplican a todos los que tienen la fe en Jesús. Ayúdanos a ser siervos fieles y predicar el mensaje mientras hay un tiempo y esperanza. En el nombre de Jesús, amén.